Hoy los recibimos en Mariana Entrevista con Diego Tipping, que es un referente solidario, es director de la Cruz Roja Argentina, una organización que tiene más de 100 años, más de 140 años, está fundada en 1863 y que pone a la humanidad en el centro, al ser humano en el centro. Hoy es un momento para hablar de eso, por eso está Diego Tipping acá con nosotros. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy feliz de esta invitación. Gracias, gracias por estar acá. Bueno, empezaste muy joven en la organización, a los 17 años, como voluntario. En ese momento, ¿qué era ser voluntario? ¿Era dar sin recibir nada a cambio? Sí, lo sigue siendo. Bueno, mi cargo hoy como presidente de Cruz Roja en Argentina también es voluntario. Es una organización que te llena mucho. Yo estaba terminando el colegio secundario en La Plata, en mi ciudad, y bueno, en eso entre que uno empezaba la carrera, yo estudié abogacía, también con ese un poco más de tiempo libre que nos da esa etapa de la vida, pensaba, bueno, ¿qué podemos hacer por el otro, no? Bueno, ahí me interesé por la Cruz Roja, me acerqué y bueno, es una organización que enamora para toda la vida, así que no me fui más. ¿Por qué? ¿Por qué enamora para toda la vida? ¿Qué tiene esa organización? Bueno, un montón de cosas. Primero que te empodera mucho, te pone a vos como decisor en un montón de cuestiones, en todos los proyectos, y que te permite desarrollarte en un montón de cuestiones, o el trabajo directo con la comunidad, o el trabajo en emergencias, el trabajo en gestión también. Entonces uno puede, una vez que ingresa, ir viendo qué es lo que más le atrapa de esta organización para poder lograr una vida mejor para el otro, ¿no? Hay un factor común que tienen todos los miembros de la Cruz Roja, que es que te tiene que doler el dolor ajeno, ¿no? Entonces, cuando vos encontrás ese movilizante, la Cruz Roja es una organización que te da muchas herramientas para trabajar en eso. En un tiempo donde hay tanta, te diría, anestesia, ¿no? A ese dolor ajeno, porque uno muchas veces se resguarda, porque ya tiene dolor propio, ¿no? ¿Cómo sentís que ese dolor ajeno te transforma o transforma tu propio dolor? Mira, lo que pasa es que son varias las cuestiones, ¿no? Cuando vivimos en un país y en una región que tiene números tan difíciles, lo único que queda es involucrarnos, ¿no? Porque yo siempre digo que hay una tendencia a tercerizar la culpa, ¿no? Estamos mal por culpa estamos mal por culpa de, y también con eso nos sacamos un poco de responsabilidad. Y realmente para estar como estamos es que en mayor o menor medida, con mayor o menor responsabilidad, todos hemos fallado. Entonces yo siento que nosotros tenemos, por esta vida que en términos relativos es tan corta, tenemos que dejar una huella humanitaria. Y esa huella humanitaria es, bueno, cada uno tenemos nuestros problemas, nuestra dinámica, nuestras preocupaciones, pero también hay que pensar en el otro, en el que está peor, hay que poner la humanidad en el centro, ¿no? Hay que involucrarse y dejar una huella, un legado humanitario. ¿Cómo te transformó a vos esa decisión de poner ahí el foco, ¿no? De poner en el otro el foco, de mirar ese dolor del otro como algo transformador para la sociedad, para la comunidad y para vos? Mira, a mí me ha tocado estar más de 60, 70 países y no voy a la parte turística, voy a los lugares difíciles de la humanidad y me ha tocado ver cosas muy complejas que un ser humano le hace a otro ser humano, ¿no? Entonces eso te marca y eso también te da más decisión y más convicción en esto que te decía recién, de que hay que involucrarse, de que no tenemos que esperar todo ni del Estado, sino que nosotros tenemos que ser los impulsores de esos cambios, ¿no? Y buscar los recursos para que eso suceda y ser desde nuestros lugares una voz fuerte para marcar esto que está pasando en el mundo y que hay que cambiarlo, ¿no? Porque yo también lo que siento es que estamos en un mundo que permanentemente justifica la violencia, ¿no? Y eso es algo en lo que hay que trabajar muy fuerte. ¿Te sentís solo a veces? En ese trabajo, en ese camino. Sí, no sé si soledad es la palabra porque sería injusto, ¿no? Hoy en el mundo la Cruz Roja tiene más de 100 millones de miembros, es un montón. Yo siempre digo, empezó allá en 1863 con la decisión de uno solo, que fue Henri Dunant, un nombre que la mayoría de los que nos están escuchando no lo conocen. Henri Dunant No. fue el primer premio Nobel de la Paz, ¿no? Fue el creador de la Cruz Roja, pasaba por un campo de batalla cuando él se estaba ocupando de sus negocios, iba a verlo a Napoleón III, y vio todo lo que causaba una guerra, ¿no? Y cuánta gente moría por no ser atendida. Entonces volvió a su país, a Suiza, y dijo, hay que crear una organización que sea neutral, independiente y que se encargue
de estos dolores, ¿no? Y así fue que convocó a distintos ministros de todos los países y nace la Cruz Roja, cuyo emblema es la bandera de Suiza invertida, y que se encargó con esa idea y con el compromiso de todos los estados, como una organización civil por fuera de los estados, pero apoyado por el derecho internacional, de ponerle límites a lo peor que pasaba en la humanidad, que era la guerra, ¿no? Hoy hasta la guerra tiene límites gracias a lo que es el trabajo de la Cruz Roja. Y ahí empezó lo que era el sueño de uno solo, lo que en ese momento para él era una utopía. Yo siempre digo que la utopía son utopías hasta que la gente se empieza a involucrar y empieza a transformar esos valores en acciones, ¿no? Y hoy somos 100 millones de personas transformándolos. Una vez me acuerdo, cuando estábamos tratando de sancionar, de actualizar, porque acá en Argentina teníamos la ley más vieja del mundo, que era de 1893, y bueno... ¿La ley de qué? La ley de Cruz Roja. Nosotros en cada país tenemos una ley que protege ese trabajo auxiliar, pero independiente, neutral e imparcial de la organización. ¿De qué manera lo protege? Bueno, primero reconociendo el emblema de la Cruz Roja significa que quien lo porta pertenece a esta institución y no puede ser atacado, así como los bienes que tiene una Cruz Roja. Por eso hoy uno ve en los hospitales, en la ambulancia, una Cruz Roja. La Cruz Roja le ha dado hasta un emblema a la salud, porque antes de que existiese nuestra organización, el emblema de la salud, habrás visto en las ambulancias como esa estrella azul con una serpiente enrollada, ese es el emblema de la medicina y la salud. Cuando la Cruz Roja nace en el mundo y empieza a proteger y a trabajar tanto en primeros auxilios, en el cuidado de las personas, es que se empieza a asociar a la Cruz Roja con la salud y hoy lo vemos hasta en los botiquines, ¿no? Bueno, ese es el trabajo de la Cruz Roja. Esta ley protege a nuestros voluntarios, protege el accionar de la organización, protege sus bienes, nos da facilidades para trabajar de una manera neutral, nos da facilidades logísticas para traer ayuda humanitaria al país. En la pandemia trajimos cerca de 30 aviones desde respiradores, equipo de protección personal, los termómetros, bueno, todo lo que hacía falta para atender la pandemia, logramos traer 30 aviones completos a la Argentina. Bueno, cuando estábamos trabajando para sancionar la ley, un legislador muy, muy reconocido, nosotros éramos insistentes porque a veces estás por ir a una reunión, estás llegando y te la cancelan en último momento y te dicen venía en 15 días, en 30. Y en un momento me dijeron, bueno, pero el mundo no gira alrededor de la Cruz Roja, ¿no? Y yo dije, bueno, qué lástima porque creo que el mundo sería un lugar un poquito mejor si así fuese por los valores y los principios que tiene nuestra organización. Pero ya te digo, queremos sumar cada vez más compañeros de causa, ¿no? Pero no nos sentimos solos. Hay un montón de gente que trabaja todos los días por una humanidad mejor. Pero bueno, ahí cuando sentís que te cancelan una reunión para lograr algo que es para todos, ¿no? Y que está ahí al servicio de la comunidad, al servicio de los momentos complejos que puede sufrir una comunidad, decís, bueno, ¿cómo puede ser que esta gente no se siente a conversar conmigo una y otra vez? Hasta que, bueno, hay que seguir insistiendo, pero es un trabajo y no hay del otro lado esa misma decisión o esa misma mirada. Digo, ahí, ¿no? Ahí es cuando te pregunto si te sentís solo. Sí, a veces genera frustración, no digo que no, pero también nos obliga a reinventarnos, decir, bueno, a ver en qué fallé yo para que esta reunión se cancele, qué puedo hacer para conseguir el objetivo. La ley nos llevó 4 años y tener entrevistas con la totalidad de los legisladores. Después salió por unanimidad y fue pero yo siento que podría haber salido en meses, ¿no? En un momento cuando estaba trabado dijimos, bueno, a lo mejor es una idea nuestra que necesitamos una ley, vamos a preguntarle a la gente. Y fue la primera vez en la historia de la Argentina, hay un artículo que te permite, se llama Iniciativa Popular, juntando un porcentaje del padrón, obligar al tratamiento de esa ley, ¿no? Ese número rondaba más o menos en el 500.000 de firmas, pero no lo podíamos iniciar porque desde hace más de 10, 15 años que la Argentina no tiene defensor del pueblo, ¿no? Algo tan sencillo que es que la legislatura, el Senado y la Cámara de Diputados tienen que ponerse de acuerdo para elegir una persona que nos proteja a toda la sociedad. Increíble. No sucede. Bueno, entonces hay dijimos, muchos jueces tampoco que no están elegidos. Sí, entonces dijimos, bueno, vamos a preguntarle a la gente. Nunca se juntó 500.000 de firmas. Yo le dije en una reunión, un encuentro nacional de voluntariado, dije, bueno, 500.000 me parece poco, vamos por el 1.000.000 de firmas. Y fue la primera vez en la historia que una organización logró 1.000.000 de firmas presenciales para el apoyo de su ley. Bueno, fue todo un trabajo, tampoco es que eso los conmovió y al otro día salió la ley. Pasaron 2 años más. Pero lo logramos. Pero bueno, claro, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir, hay que insistir, nos reinventamos, decíamos, bueno, ¿por qué estamos fallando? Fuimos a verlos a ustedes, a los comunicadores también. Me acuerdo que el día que se trató la ley, casi todo el periodismo argentino hizo el programa con un pin nuestro. Entonces, eso fue muy, muy emotivo. Nosotros hacemos el 100% de nuestra ayuda humanitaria en el país con fondos de privados. Entonces siempre es un desafío, ¿no? Porque hacemos cuestiones realmente que conmueven. Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos un campamento humanitario en Salta, en la Triple Frontera,
en donde potabilizamos agua para las comunidades originarias, para los pueblos Wichi, Toba, Chorotes, porque bueno, ahora quedó muy lejano en el tiempo, pero los titulares de los diarios un par de meses antes de la pandemia eran la cantidad de chicos de esas comunidades que fallecían por falta de agua, de acceso al agua segura, ¿no? Entonces, bueno, en su momento fuimos convocados, fuimos con la gente de Naciones Unidas, nosotros analizamos todo lo que estaba pasando y decidimos instalar una planta potabilizadora, sacando agua directamente del Pilcomayo, estableciendo un campamento humanitario ahí en la Triple Frontera de manera directa, y hasta el día de hoy damos solución de agua para miles y miles de personas en esas comunidades. Qué importante eso, ¿no? Es importante. Porque mira, para su salud y la preservación de sus vidas es fundamental. El agua es transversal a todo, te cambia rápidamente la calidad de vida. Aparte nosotros trabajamos para cambiar conductas, pusimos un centro de primeros auxilios avanzado y ya hemos atendido más de 1000 partos en esas comunidades. Pero ahí pasó algo que a mí me marcó mucho, ¿no? El campamento fuimos sobre los últimos días de febrero a instalarlo, hacía más de 40 grados, es un lugar muy inhóspito, muy árido, la gente vive de la caza y la pesca, hay unas espinas de este tamaño, nuestra gente, nosotros entrábamos con camionetas 4x4 y pinchamos un montón de cubiertas, estábamos con zapatos de seguridad, igual todos rengueando, y los chicos caminan descalzos, ¿no? por esa zona, corren, juegan. Y me acuerdo que mientras armábamos el campamento, instalábamos la planta potabilizadora, los chiquitos de la comunidad nos ayudaban jugando a poner la cinta de peligro en todo el perímetro. Y cuando terminamos viene un chiquito, Emma, de 6 años, con calor, y yo le di una botellita de agua, de las que compramos en cualquier kiosco. La toma, y cuando la toma pone los ojos de este tamaño y me dice, wow, ¿esto es el agua potable? Imagínate cómo te podés sentir en ese momento, ¿no? Ahí se te va todo eso de frustración y decís, no, hay que redoblar los esfuerzos para poder trabajar por esta gente. A mí me tocó estar 48 horas después de esa experiencia, yo tenía que estar firmando un proyecto, esto era previo a la Copa del Mundo de Qatar, es muy conocido por todo lo que significa para los argentinos, pero yo 48 horas después tenía que estar con el presidente del comité organizador de la Copa del Mundo, firmando un proyecto para Argentina de paz y deporte, que bueno, salió después elegido como el mejor proyecto mundial. Y casi sin escalas llego a Buenos Aires, me ducho, me acuerdo de cuando abro la ducha y veo salir esa presión, digo, uno no valora esto. Y unas horas después yo estaba en Doha, ¿no? Y en Doha, en algunas partes, en el centro de las alcantarillas sale aire acondicionado. Y yo digo, wow, hace 48 horas estaba en un lugar donde me dicen, esto es el agua potable, y ahora sale aire acondicionado. Entonces, sin entrar en cuestiones políticas ni de ideologías, digo, si la humanidad tiene la capacidad de generar un Doha, ¿cómo permite que suceda un Santa Victoria ¿no? Así que, bueno, te deja pensando mucho en cuánto hemos fallado como humanidad, porque que haya un Santa Victoria como digo, es que todos hemos fallado. Han fallado, obviamente, el gobierno en todos sus niveles, el local, subnacional, nacional, pero también las empresas, las corporaciones, las instituciones y nosotros como individuos también. Bueno, ahí está la movilización de salir de la indiferencia y realmente comprometerse, ¿no? Hablabas de decisiones y pensaba cuando decías eso, qué fuerte también tomar la decisión de que tu vida pase por la comunidad y por lo solidario, ¿no? Cómo tenés que, digamos, dejar de lado un montón de cosas quizás y supongo que eso le da un sentido distinto a tu vida. Sí, pero también te das cuenta que podés transformar realidades, ¿no? Yo hoy estoy en un lugar privilegiado porque podemos hacer, como me dijo una vez también una persona muy, muy conocida en Argentina, me dice, en la Cruz Roja las cosas suceden. Y si ustedes planifican, consiguen los recursos, ejecutan y las cosas pasan, ¿viste? En otros lugares a veces te tenés que estar cuidando las espaldas, pasan años, nos peleamos todos y las cosas no se hacen. Entonces, el poder estar en un lugar donde transformás realidades, porque hoy lo que hemos visto, la otra vez hablando con algunos caciques ahí en Salta de las distintas comunidades, me decían, ustedes han logrado erradicar la diarrea aquí. Imagínate la satisfacción que es eso, claro. ¿No? Entonces, bueno, la verdad que estar en un lugar que nos permite cambiar esas cuestiones para nosotros es muy importante. Por eso ahora también estábamos pensando, porque la Cruz Roja es muy conocida generalmente cuando hay una gran emergencia, ¿no? Claro. Porque estamos en todos los medios de comunicación. Bueno, yo soy... la última Bahía Blanca, ¿no? La última Bahía Blanca para mí... Acá en la Argentina. Sí, para mí fue súper movilizante porque yo soy platense. Entonces a mí me tocó en el 2013
vivir de local una emergencia. Ahí sentí de verdad que esta institución es una familia, porque yo estaba acostumbrado a estar en muchos lugares difíciles del mundo. Cuando una emergencia te pasa en tu lugar, con tus seres queridos, en las calles que transitas todos los días, con una emergencia como fue la inundación de La Plata, realmente no sabes qué hacer en un momento. Y ahí sentí y tuve el llamado de miles de personas que dijeron, estamos yendo para allá, ya vamos, estamos, y veía toda la movilización del país para ayudar a La Plata, y hasta el día de hoy me conmueve, ¿no? Entonces Bahía Blanca significó para mí revivir un poco aquello, porque era muy similar a lo que me encontré cuando fui. Hoy incluso con consecuencias, porque a veces uno ya se olvida de Bahía Blanca y uno va a ver... Eso te iba a decir, ¿no? Ustedes no se olvidan. No, estamos trabajando muy fuerte todavía. Pero sí. no está más el tema en los medios, por ejemplo. No está más. No está más el tema funcionando los medios como ayuda y acompañamiento, algo que no terminó en Bahía Blanca, ¿no? Que no terminó en varios aspectos, ¿no? Primero, que uno hoy va a Bahía, ve una ciudad hermosa, grande, pujante, y en las calles por ahí ve la normalidad de una ciudad. Pero cuando uno entra a los hogares, y estamos hablando de una ciudad que tuvo la afectación de casi el 70% de los hogares, ¿no? Y uno entra a cualquier casa y todavía ve las marcas hasta dónde llegó el agua, el olor a humedad, cómo la gente se va recuperando de a poco porque perdió todo. Entonces un mes compra una cama, otro mes puede comprar, el otro día me decía, compramos los acolchados de mi hija, el mes que viene vamos a comprar los nuestros. No es fácil, eso sigue todavía, y algo que estamos estudiando a raíz de lo que pasó en La Plata y con nuestro observatorio humanitario es el impacto en la salud mental de las personas, ¿no? Estaba por preguntarte eso porque había leído que ustedes se habían ocupado también de ese tema y habían encontrado como una forma no solamente de estar en lo práctico, ¿no? Sino también en esta situación de lo que deja una tragedia de esa magnitud en la mente y en el alma de las personas. Mira, en toda gran emergencia lo primero que necesitan las personas es un abrazo. Claro. Es ser escuchada. Eso cura el alma, necesitan contención. Vos pensás que en un segundo, sobre todo el agua que llega en 2 segundos, que te genera un montón de sensaciones, porque vos ves que empieza a subir y no sabés cuándo va a parar. Si llega a los 30 centímetros, al metro y medio. Entonces genera un montón de cuestiones. En La Plata, la primera vez que volvió a llover a la semana, que fue un martes a las 2 de la tarde, pleno horario bancario, de colegios, todo, la ciudad parecía un desierto, parecía un 9 de julio feriado, no había nadie, pues la gente fue a retirar a los chicos del colegio, muchos se fueron de la ciudad, otros se quedaron encerrados en sus casas, porque te queda como una memoria emotiva muy fuerte, ¿no? De lo que las la desgracia. chiquitas que rescató un señor y que desaparecieron, ¿no? Sí, nosotros teníamos casi nuestro base camp ahí a metros de donde sucedió. Bueno, trabajamos mucho con la familia. Eso realmente fue un segundo, una persona quiso rescatar, esa persona falleció también. Sí, sí. Las niñas fallecieron, estuvieron mucho tiempo desaparecidas, ¿no? Realmente, bueno, aparte súper chiquititas. Muy chiquititas. Es parte de esta tragedia que esa gente queda marcada de por vida, ¿no? Y que uno no ve a veces, o cuando vemos el tema de las guerras, uno dice, bueno, la guerra lo está pasando, por ejemplo, Rusia y Ucrania, la cantidad de familias que han tenido que emigrar. Por eso nosotros hablamos siempre de la empatía, ¿no? Esta palabra que suena tan lindo, que se usa tanto, pero que no siempre se practica de la manera que... ¿Qué es la empatía? La empatía significa ponerse en el lugar de otro, pero ponerse de verdad, ¿no? Entonces yo siempre digo, hagamos este escenario. ¿Qué haríamos nosotros si de golpe nuestro país es atacado? El jefe de la familia por ahí tiene que ir al ejército porque es convocado para pelear. Tu hogar fue bombardeado, desapareció. Vos de un día para otro te quedás sin tu hogar, sin tu fuente de trabajo, y muchas veces te tenés que ir con tus hijos a cuestas a otro país, donde no tenés ni familia, ¿no? Y entonces se genera toda una ola de migración con mujeres a la cabeza, sin sostén de nada del hogar, sin acceso a derechos, ni a salud, obviamente ni a vivienda, muchas veces sin alimentación. ¿Y qué haríamos nosotros en ese lugar? Eso es lo que es la empatía. ¿Qué haríamos nosotros si nos pasa eso? O cuando vemos esa migración que pasa en tantos lados, ¿no? A mí me tocó estar en Lampedusa, por ejemplo, recibiendo a los migrantes que bajan de una patera. Una patera es un barco de 10 metros, 15 como mucho, en el que donde vienen algunos mueren en 70, 80 personas. Yo lo he visto. Tengo imágenes en el teléfono. Vienen así, no se pueden mover durante 15 días mientras cruzan el Mediterráneo. Muchos mueren en el lugar, otros van haciendo sus necesidades en el lugar. Muchos vienen con chiquitos de 6 meses, 1 año, 2 años. Y uno dice, ¿por qué hacen eso? Entonces, ¿qué es lo que están dejando atrás? Porque saben que la mitad mueren.
¿Y por qué se arriesgan a morir? ¿Qué es lo que están dejando atrás que hacen eso? Entonces, ¿qué haríamos nosotros si nuestras familias son vejadas, asesinadas, violadas, en el lugar de esas personas, ¿no? Creo que haríamos exactamente lo mismo. Hay una imagen muy icónica de una voluntaria nuestra de Cruz Roja Española, Luna, abrazando a un migrante que bajaba de las pateras, ¿no? Un hombre africano de color. Esa chica tuvo que cerrar sus redes sociales por el odio que recibió. Llévatelo a tu casa, es tu novio, un montón de groserías que no se pueden reproducir en este programa, ¿no? Y uno dice, yo tuve la posibilidad de sostener la mirada con una persona de bajada de esas pateras. ¿Entendés todo en ese momento? Hay que ayudar, hay que tener empatía. No vienen a usar nuestros hospitales ni a sacarnos nuestro trabajo. Están huyendo de la muerte. Entonces, por lo que hay que trabajar y por lo que hay que enojarse es que no tengan esas condiciones en sus países de origen. No, y hoy hay tanto odio, ¿no? Como vos mismo lo decías, en las redes sociales hay tanto odio también contra las personas y se habla tanto de migración. Y vos estás describiendo que es algo que no es una decisión tomada para molestar a otros, sino porque no te queda absolutamente ninguna otra opción. Entonces tenés que irte, escaparte, porque lo que dejas atrás es lo peor que te puede pasar, lo peor que le puede pasar a un ser humano. Cuando ves ese odio, ¿qué te pasa? Mira, yo te decía, yo creo que es parte de lo que hay y lo que tenemos que involucrarnos muy fuerte para trabajar, ¿no? Primero, como te decía, estamos en una sociedad, gran parte, ¿no? Porque sería injusto hacer un paquete único que justifica la violencia. Cuando empezó este siglo había 25 conflictos armados en el mundo. Hoy hay más de 120. Todos los años se agrega un conflicto y difícilmente se desescala o se termina alguno, ¿no? Entonces, ante cualquier hecho de la humanidad, permanentemente como que te obligan a elegir de qué lado estás, ¿no? Y vemos violencia. Bueno, le contestaron y tiraron 20 bombas porque antes le hicieron esto. Entonces vamos justificando la violencia. Bueno, le pegó porque... Y vamos justificando en vez de trabajar en que el problema de base desaparezca, ¿no? Por eso ahora estamos en un proyecto súper lindo. Por eso te decía, nosotros a veces nos ven en las grandes emergencias, pero nosotros trabajamos todos los días en más de 200 comunidades vulnerables de la Argentina, trabajamos también formando oficio, tenemos 35 escuelas en las que formamos enfermeros, más del 40% de los enfermeros de la Argentina salen de las aulas de la Cruz Roja. Educación. La educación, que para nosotros es clave, y ahora queremos educar en el pensamiento. ¿Qué es eso? Estamos en un proyecto súper lindo, de la mano de un argentino que te hablaba fuera de cámara, que para mí es de los pocos que hay en el mundo, como es Enrique Piñeiro, de hacer un museo y centro de interpretación para justamente esto, enseñar a través de la tecnología, de las cosas que pasan en el mundo, a pensar distinto, a poner la persona en el centro, ¿no? Enrique nos da una mano en cualquier conflicto enorme que hay en el mundo y ni hablar en la Argentina. En Bahía nos ayudó, nos donó 3 vuelos completos para llegar de manera ultra rápida con las necesidades que hacía falta. Gracias a él pudimos un poquito menos de una semana poner en valor 7 centros de salud en Bahía Blanca para que la gente pueda rápidamente acceder a la salud. Bueno, y qué gran persona, Enrique Piñeiro. Un fenómeno. ¿No? La verdad, yo he tenido podría charlas que... estar en una muy distinta. Bueno, es de esos que se involucran de verdad, porque personas que están muy bien económicamente hay un montón en el mundo, pero que se involucren así y con su propio patrimonio hay pocas. Él hace cosas que ni se sabe. Más allá de este avión, él tiene un barco de 200 metros en el Mediterráneo donde nos ayuda con el tema de las pateras. Bueno, ha sacado personas de refugiados de muchísimos conflictos armados. Entonces, con ese conocimiento que tiene él de ese mundo humanitario, más su visión de la comunicación, de la tecnología, es que le dije, Enrique, necesito que seas el director de este proyecto. Que por suerte aceptó. Es una primicia esto y no lo conté en ningún lado. Qué bueno. Porque tenemos que enseñarle a la Argentina el dolor que hay en el país y en el mundo, y que hay que detener la violencia y pensar distinto en cómo ayudamos al otro. De que nos duela el dolor ajeno para ser transformadores de esa realidad. Esa es la forma, ¿no? La forma es seguir haciendo de uno en uno, de situación en situación, para que esto empiece a ser como una banda expansiva, una onda expansiva hacia los demás. ¿Vos crees que esa es la transformación que tenemos que hacer? Sin duda, y también sin esperar, digamos, grandes ayudas ni de los estados, ni... Que si llegan mejor, pero que no tienen que ser nuestro norte, ¿no? Por eso te decía que nos tenemos que involucrar de manera individual cada uno de nosotros desde nuestros lugares para transformar esas realidades. Seguro que todos tenemos un montón para aportar, para ayudar en esos procesos de desarrollo e inclusión que van a llegar mucho más rápido si todos somos parte, desde involucrarnos y desde exigir también. Son las dos cuestiones en las que tenemos que trabajar. Mira, nosotros estuvimos en este mundo de la ayuda
hace poco un par de satisfacciones muy grandes, ¿no? Con esto de la juventud, las nuevas generaciones. Uno fue Bahía Blanca, que hablábamos recién. Teníamos una alianza que veníamos trabajando de mucho tiempo con Telefe. Y salimos a pedir ayuda rápidamente, ni bien sucedió eso, a través del programa Gran Hermano, ¿no? Un programa que miran mucho los jóvenes. Bueno, nosotros tuvimos, gracias a Santiago del Moro, a Telefe, en las 2 primeras horas de ese programa de Gran Hermano, 180.000 personas que donaron. Mirábamos los números de documentos, eran jóvenes entre 16 y 20 años, ¿no? Se juntó una cantidad de dinero enorme que nos permitió ayudar y transformar un montón de realidades en 2 horas con estos jóvenes que querían involucrarse, que muchas veces no saben cómo hacerlo, ¿no? Claro. El año pasado hicimos también una gran campaña para esto que te contaba de Salta, potenciarlo aún más de la mano de Santi Maratea, ¿no? Y también nos permitió vincularnos con él como puente con un montón de jóvenes a los cuales a lo mejor nosotros, por fallas en nuestra comunicación o un montón de cuestiones, no podíamos llegar o no sabíamos cómo llegar, ¿no? O que los jóvenes les prestan atención también a estos comunicadores. Porque Santiago es una figura que genera polémica muchas veces, ¿no? Pero genera polémica muchas veces también desde criticar sin decir, bueno, él llega y nosotros no. ¿Por qué la gente confía más en Santiago que en las grandes organizaciones, etcétera, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a vincularnos. Bueno, para eso están los comunicadores. Pero sin lugar a duda. Y generalmente uno tiene que potenciarlo. Con comunicadores que piensen distinto a uno, porque si no, nos encerramos siempre en lo mismo y somos, yo soy de mente muy abierta en ese sentido, ¿no? Hay que confiar en la experticia del otro y en cómo comunica. Pues si yo decía lo mismo que Santiago, a mí me hacían así rápidamente en el teléfono. Y él lo escuchaba, mira. El algoritmo. Nosotros hicimos en espejo la comunicación de esa alianza. Y en nuestras redes, que son numerosas para lo que es el mundo humanitario, tuvimos 15.000, 20.000 me gusta y 3.000 comentarios. Él tuvo 3,5 millones de visualizaciones, 45.000 comentarios, 500.000 de me gusta. Entonces no hay que enojarse con eso. No, al contrario, hay que potenciarnos entre todos los que confiamos o queremos tener una sociedad más justa y hacer redes, ¿no? Creo que el tema de hacer alianzas y redes es clave. Algunas historias, ¿no? Historias conmovedoras que tienen que ver con el trabajo que hace la Cruz Roja. Por ejemplo, hablábamos de Bahía. Sí, bueno, recién cuando te contaba esas historias que nos llena el alma, en Bahía vivimos un caso realmente muy particular, que lo cuento porque él lo ha querido contar también en sus redes y todo para poder motivar a la gente a sumarse, que es el caso de Fernando, ¿no? Fernando él era camionero de profesión, estaba llegando con su camión desde el interior del país y la ciudad estaba cerrada al ingreso porque el agua no dejaba pasar, se había llevado muchas rutas, puentes, entonces él no podía llegar a su casa donde estaba su mujer y su hija. Lo primero que pasa en una gran emergencia es que se queda la gente sin comunicaciones, por eso al principio hay tanta gente desaparecida y todo, porque lo primero que colapsa son las comunicaciones y sobre todo la telefonía celular. Entonces él intentó llegar a su casa con el agua casi al pecho y en un momento él sufre un paro cardíaco, ¿no? Hay una imagen que se viralizó en uno de los canales de noticias más importantes donde se ve una camioneta con un montón de voluntarios de la Cruz Roja haciendo RCP atrás porque él había tenido este paro cardíaco, ¿no? Primero que esos voluntarios que iban haciendo RCP, uno tiene un kiosco, el otro es un estudiante de arquitectura, o sea, gente como vos, como yo, que esto que hablábamos, que se quería involucrar. Bueno, Fernando logró salvarse gracias a esas maniobras de RCP que se aprenden en 20 minutos también. Esto para que la gente sepa, es súper fácil aprender RCP y súper importante. Súper importante. Y nosotros decimos que es la maniobra solidaria por naturaleza porque nadie aprende RCP para hacérselo uno mismo, ¿no? Oh, claro. Y casi el 90% de los accidentes cardíacos ocurren fuera del ámbito hospitalario. Entonces, esto ocurre en tu casa, en la calle, y bueno, hay que saber hacerlo. Todos tenemos que saberlo, entonces. Todos tenemos que saberlo. Y bueno, Fernando, se logra salvar. Él tenía una historia de la hija había tenido problemas también de salud, de salud mental muy fuertes, con intentos muy, muy difíciles. Y hoy Fernando, su hija y su señora se sumaron al voluntariado de la Cruz Roja Bahía Blanca, porque vieron que la acción nuestra le cambió la vida y que vieron lo que nuestros voluntarios podían hacer para transformar la realidad de los demás, ¿no? Y además encontraron un propósito también, su hija, por ejemplo. Absolutamente, ¿no? Nosotros tenemos un área que está mal, quizás psicológicamente, encontrar un propósito es muy importante. Súper lindo, nosotros tenemos un área que es la Cruz Roja Juventud, que para todos los jóvenes, justamente, que te permite hacer proyectos, te empodera con esto que te decía, porque te permite tomar decisiones, te preguntan cómo lo querés hacer, en qué área querés trabajar, entonces te da propósitos y te dan razones para seguir, ¿no? Para seguir adelante. Increíble, buenísimo, muy, muy, muy buena historia.
Vos hablabas del campo de batalla del creador, ¿no? De la Cruz Roja, que encontró un campo de batalla. ¿Cuál fue tu campo de batalla? Bueno, es esto, ¿no? Es ver que muchas veces a metros nuestros hay gente que no tiene acceso a las cuestiones más básicas y que podemos trabajar poniendo a la persona en el centro, ¿eh? Yo hablo de cuando no tiene acceso a los derechos, hay que darle las herramientas para que ellos puedan crecer, puedan ser sustento de sus hogares, porque no hay nada más digno para una persona que sentirte que sos vos el que podés conseguir las cosas, no que te vienen regalando todo, ¿no? Que a veces en algún punto es necesario para que empiece a girar la rueda, pero que después tiene que ser la persona el motor de su desarrollo y la que se tiene que involucrar. Entonces veíamos que dándole esa herramienta a la persona querían realmente poder salir de la situación en la que estaban y poder progresar, pero muchas veces el sistema mismo no los dejaba o no estaban dadas las circunstancias para que eso suceda. Entonces, como te decía, muchas veces el lugar de las organizaciones es incómodo porque para otros somos como una competencia, si se quiere, nos metemos en lugares donde mostramos vacíos. Para el Estado son una competencia. Bueno, lo dijiste vos. Pero no hay que enojarse. También encontramos... No me enojo, sí. Pero digo... No hay que enojarse desde el Estado, digo. No, ni desde el Estado ni desde ningún lado, digo, o sí, pero bueno... Pero uno no le puede pedir todo al Estado. Entonces las organizaciones son absolutamente necesarias. Las organizaciones están integradas por miembros de la comunidad donde están esos faltantes. Somos nosotros. Sí. Entonces, ojalá siempre existan un montón de organizaciones porque es la comunidad organizada para dar soluciones y el Estado podría ocuparse de otras cosas más importantes y girar sus recursos hacia esos lugares en vez de estar hoy haciendo una dispendia en lugares donde no harían falta si estas cosas funcionaran como deben funcionar. Bueno, Diego, gracias. No, un placer. Por esta entrevista y nos contaste mucho acerca de la Cruz Roja. La Cruz Roja es una organización que la llevamos adentro hace muchos años y que la conocemos muy bien, pero nos contaste cómo funciona realmente y la importancia que tiene en nuestra sociedad, así que muchísimas gracias por haber estado acá en Mariana Entrevista. No, un placer. La verdad que poder contar con estos espacios en donde le podemos contar a tanta gente lo que hacemos para nosotros es clave. Hoy estamos en un momento súper lindo de la organización porque todos los meses tenemos miles y miles de solicitudes de ingreso. Al contrario de lo que pasa en otros lugares, de que es gente que se quiere sumar a nuestra causa y la verdad que eso nos pone felices porque hay un futuro posible. Así que gracias, Mariana. Bueno, te iba a preguntar sobre el futuro y el futuro entonces es posible. Si hay más gente que quiere ser voluntaria, que quiere trabajar con ustedes, evidentemente funciona esta convocatoria, ¿no? Sí, con nosotros, y yo siempre digo, ¿no? Entre las organizaciones no competimos, ¿no? Uno tiene que buscar la organización en donde uno se sienta cómodo, ¿no? En donde haya confianza. Lo importante es involucrarse. Creo que esa es la clave. Todos, como te decía, tenemos que ser parte de la solución, así que muchas veces todos tenemos un montón de ideales. Bueno, hay que transformar esos ideales en acciones para que realmente podamos conseguir ese mundo mejor. Bueno, gracias, Diego. Gracias por haber estado acá, gracias por habernos presentado todo en profundidad lo que significa la Cruz Roja. Y bueno, y gracias por dedicarte a esto que es para todos. No, por favor, gracias a vos por este espacio que para nosotros es tan importante poder contarle a la gente. Tengo que hacerte un regalo. Bueno, vamos no te voy a decir que no. Vamos a brindar por la solidaridad con este Séptima Tierra que es riquísimo. Te lo regalo. Bueno, muchas gracias. Vamos a decir salud por un mundo mejor, que salud. Es posible si todos nos involucramos. Es posible, gracias. Gracias. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad.